Me siento feliz por los logros de los Lamien, por las piezas que están levantando, que no son piezas simples, que son piezas que tienen que conocer la técnica. Y después de esto ya pueden hacer lo que quieran, pueden seguir levantando las piezas que deseen, y principalmente siento y deseo que levanten piezas mapuches, porque el Wizún está perdido. Conocemos como el rally simple o el típico metahue, que es como el jarro simple, pero hay mucho más de nuestra alfarería mapuche, y esa está perdida, siento yo. Y creo que estos talleres están ayudando a revivirla. Desde mi parte como Quimelfe estoy decidida a rescatar el arte de nuestros antiguos, las piezas que hacían nuestros antiguos y el por qué hacían esas piezas, cuál era el sentido de esa pieza, por qué era esta pieza y no otra, en qué momento se hacían. Esto que hablábamos hace un tiempo atrás de los ojos de nuestras piezas, cuando los ojos están abiertos, los ojos están cerrados. Ir aprendiendo constantemente, pues yo igual aprendo constantemente de ellos, de todos sus trabajos. Por ejemplo, aquí la Ornella hizo un trabajo referente a los hongos. Es un mundo que yo no conozco. Entonces la Ornella, cuando termine su pieza, ella nos va a contar qué hongos son y qué funciones cumplen. Y así todos nos vamos a ir educando, todos vamos a ir aprendiendo. Cada uno aquí de los Lamien nos va a enseñar sobre su pieza, y así todos vamos a tener un conocimiento mayor cuando salgamos, cuando terminemos este taller. En mi segunda instancia acá en el taller, mis trabajos han ido mejorando muy cariñosamente, digamos, desde el año pasado a esta fecha. El año pasado fue un trabajo un poquito más rústico, más artesanal. Este año me he vuelto más prolija, he investigado un poco más acerca de la cultura diaguita, me he interiorizado de los colores que se usan y qué más o menos significa cada pieza. Invito a todas las personas a acercarse a estos talleres, son súper importantes porque ayudan de repente en el crecimiento como persona, humanamente hablando, a superar ciertas situaciones de vida que nos acongojan de repente. Podemos compartir y conocer a nuestros vecinos, a gente joven que hoy día también nos acompaña. Me siento súper agradecida de la maestra Carmen Chauquepán, que es mi profesora en el taller. Ha sido muy constante con cada alumno, una atención prácticamente personalizada. Ella da atención a cada alumno, corrigiendo cada detalle, y para que todos tengamos un buen término con nuestras piezas.